de las culturas indígenas. Yo le agradezco a Monse el empeño que ha tenido en escribir este libro y sobre todo la simpatía y el cariño con que lo ha hecho y que lo transmite a través de sus líneas. Pues muchas gracias, Monse, por este regalo que nos ha dado. Gracias, buenas noches. Pues yo sí me voy a presentar porque no soy tan conocida como Don Sam, todo un personaje que por suerte nació en este país, por suerte para nosotros. Cosecha de soles de Maus, por cierto, Maus, finalmente puedo ponerle cara a un apodo tan lindo que me encanta que firme solamente como Maus, como autora de Cosecha de 200 soles. Al leerlo, que se lee de una sola sentada, parece que en él discurren las mismas voces que hemos leído en otras obras. Yo tengo la impresión que este libro tiene sus abuelos. Tiene sus abuelos en Ciudad Real de Rosario Castellanos, en Juan Pérez Colote, de Ricardo Posas, en El Callado Dolor de los Auxiles de Ramón Rubín. Incluso algún parentesco debe tener con el libro de Antonio García de León, Resistencia y Utopía Moral de Agravios. El título del libro es mucho más largo, pero no me acuerdo cuál. El gran mérito de la autora, como dice Don Sam, es haber prestado un oído atento, muy modesto, sobre todo a estas voces que van haciendo, que van tejiendo la narración sin ninguna interferencia de ningún tipo, sin ninguna interpretación. De las pocas experiencias, del muy escaso contacto que yo he tenido el privilegio de tener con el mundo indígena, en particular con el de Chiapas, mi preocupación constante ha sido precisamente esta. A la hora de hacer la traducción, la interpretación a nuestros propios parámetros, nuestra forma de entender la vida, hasta qué punto no estamos distorsionando la naturaleza, la esencia de ese universo tan complejo, tan espiritual, tan distinto al occidental, al urbano. Y este es un problema constante. El trabajo que hace 15 años, cuando los años después del levantamiento zapatista en el 94, de los muchísimos reportajes y libros publicados sobre esta etapa tan vital, yo diría que ese ha sido el problema central. Nosotros, los periodistas o los antropólogos, otro tipo de autores, no tenemos ni el entrenamiento, ni la paciencia y muchas veces tampoco la disposición solidaria de prestar el oído, de tener la paciencia necesaria para poder captar la voz profunda de este universo y después plasmarla sin contaminarla por nuestras propias formas de ver el mundo. Esto es muy difícil conseguirlo, yo creo que pocos lo han hecho, y en este texto Maus yo creo que lo ha conseguido de una manera notable. Ha habido críticas, ha habido halagos y críticas, como era de esperarse,
Yo cierro el libro en 1982, lo empiezo a pasar en limpio del 82 al 90, que había que usar aquel papel carbón y repetir la hoja completa. Acabo en el 90 y lo presento por primera vez en una editorial en 1990. Y ellos tenían un poco de prisa por sacarlo, porque veían las cosas muy alborotadas en Chiapas. Cuando se da el golpe zapatista, están muy arrepentidos de no haberlo sacado. Y yo pensé, bueno, ya para cuando salga el libro va a ser obsoleto. Y no, llegamos al 2009 y es vigente. Y eso sí, creo que como describió aquí Blanche, eso espanta. Espanta. Yo tuve como primera experiencia llegar a San Cristóbal, que viví primero 2 años en Cintalapa, donde puedo decir que observé cosas y observamos los que vivíamos ahí, pues muy curiosas. En primer lugar, es una zona que es la historia del despojo. Creo que Chiapas es la historia del despojo, el despojo indígena. Y hoy me explico todo el problema como si no hubiéramos terminado la conquista. Todavía tenemos que conquistar a la gente indígena. Todavía tienen terrenos valiosos, todavía tienen una cultura muy valiosa y los estamos despojando todavía. Descubrí también con el tiempo que las zonas tranquilas eran las zonas que había llegado Cárdenas a caballo y las había hecho ejido en su momento, en esos años. Y esas zonas están tranquilas, donde no hubo acceso, donde no se definió la situación agraria, pues a la fecha sigue igual. Entonces, bueno, ¿cómo llamar invasor a una persona que ha nacido en un terreno, que nunca ha salido del terreno, que tiene diferencias dialectales con el rancho de junto, de que están tan aislados? Se le podría llamar un invasor. Es un primer dilema que subrayaba el absurdo. Desde luego que el libro de Antonio García de León, eso sí es una obra de arte, ese sí es el libro para recomendar esta noche, y describe ese despojo, y describe cómo a un indígena se enfrentaba a la situación y eran todos. Eso explica por qué en el 94 reacciona el gobierno como reacciona. Se da cuenta que no hay cómo detener una persona, hay todos. Yo también descubrí con los años que la gente indígena usó su idioma como frontera. Una frontera pues, es permeable, es abierta y se sella cuando se quiere sellar. Entonces se podía estar en el mercado, ellos podían estarse burlando de uno y quién les entendía. Y así hicieron de su idioma una frontera, y eso era lo que los aislaba un poco del daño y la contaminación que yo sí creo que les hacemos. Es lo que más o menos plasmo aquí. Se escoge un sitio de reubicados. El efecto de la reforma agraria, que deja mucho que desear, y más en Chiapas, en general fue poner esclavos donde se necesitaban, desubicar a la gente, romper sus costumbres, juntar gente de todos los idiomas, de todos los trajes, en una población nueva. Bueno, una serie de cosas que tal vez es nota de otro cantar y se debería discutir en otra página. El caso es que cuando yo llegué a Chiapas, quise hacer un estudio de ética, quise hacer un estudio de la esfera social de una persona, de los contactos que tenía, sus valores, sus limitaciones éticas, sociales. Y al terminar mi investigación me pareció incorrecto hablar de la gente de esa manera, ¿no? Además de que, bueno, llego folclórica, adorando a los indígenas, buscando artesanías, ¿no? Y al tiempo me voy dando cuenta del tejido político que había detrás, que en primera instancia no se captaba. Es decir, ¿cómo era posible en una tierra donde avientas una gallina y al mes tienes 15, avientas un hueso de mamey y al rato tienes un árbol? ¿Cómo podía haber tanta hambre?